tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Soy Enrique Lascano y le doy la más cordial de las bienvenidas a la Mesa de Análisis Reto 2024. Una iniciativa del Sistema Mexiquense de Medios Públicos que tiene el propósito de coadyuvar al fortalecimiento de la cultura política. Hoy, con un tema que, pues mire, en los últimos días, sobre todo a partir del resultado electoral del pasado 2 de junio, pues ha vuelto a estar presente en la opinión pública, y me refiero a la reforma al Poder Judicial Federal. Esta propuesta tiene el fin de que jueces, magistrados, ministros sean electos por la ciudadanía. Al respecto, la virtual presidenta electa de México, la doctora Claudia Sheinbaum, plantea realizar consultas sobre el tema. Y para analizarlo, en esta ocasión agradezco la presencia a través de la plataforma de Zoom de Jaime Cárdenas Gracia, doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y por la Universidad Complutense de Madrid. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y fue diputado constituyente de la Ciudad de México. Doctor, gracias y bienvenido a este espacio, te agradezco mucho. Iniciamos esta mesa Reto 2024. Tendría que iniciar, doctor, pues con una pregunta obligada. ¿Qué opinión te merece la reforma constitucional respecto al Poder Judicial que está empujando el presidente de la República? Mira, se trata de un cambio en el modelo jurídico constitucional de México. Es una reforma muy ambiciosa que de aprobarse, pues sí va a impactar no solamente en el ámbito del Poder Judicial, sino en todo, en las instituciones, en el resto de las instituciones del Estado mexicano. Entonces es un cambio pues trascendental en la vida política y jurídica de México. A mí me parece una reforma positiva. Yo estoy de acuerdo en términos generales con ella, porque se debe satisfacer, y esto en México no ha ocurrido, el contenido del artículo 39 de la Constitución, para que todos los poderes y órganos fundamentales del país pues deriven o surjan de la soberanía popular. Entonces lo que busca la reforma es dar cumplimiento a ese artículo 39 y que así como ocurre ahora con el Ejecutivo y el Legislativo, que son electos por el pueblo, también sean elegidos los ministros, los magistrados y los jueces. Lo que en la historia constitucional de México había ya ocurrido en el siglo XIX, Enrique. Entonces me parece una extraordinaria reforma que de aprobarse, te digo, tendrá muchos impactos en la vida política y jurídica de México, porque pienso yo que sí fortalecería la independencia judicial. Actualmente, por ejemplo, en el caso de los ministros, como sabemos, pues su nombramiento depende de los acuerdos entre los partidos mayoritarios en el Senado de la República. Un ministro se nombra a propuesta del presidente, envía una terna al Senado, y en el Senado los partidos mayoritarios pues los eligen. Es decir, hay un reparto de cuotas en el nombramiento de ministros por parte de los partidos mayoritarios en el Senado. Y ese sistema se quiere cambiar. Se pretende que el sistema de nombramiento no sea partidocrático, sino que sean los ciudadanos los que definan quién debe ser ministra o ministro. Y en el caso también de los magistrados y de los jueces, para que los ciudadanos, por un lado, conozcan quiénes son sus jueces y magistrados y determinen quién debe ser el magistrado o el juez que le corresponde o merece actuar como tal. A ver, doctor, en esta ruta crítica, pues, desde la propuesta hasta eventualmente una aprobación, ¿cómo tendría, en tu opinión, que ser discutido este tema? Digo, ¿ves adecuado que el tema pues pase por encuestas, ejercicios de parlamento abierto? ¿Cómo te parece que tendría que ser discutido este asunto? Yo creo que sí, como se trata de una reforma muy importante, no se deben escatimar medios o vías para que la reforma sea conocida por la sociedad. Primero se habló del parlamento abierto, esa es una buena idea, aunque el tema de los parlamentos abiertos, como tú sabes muy bien, Enrique, queda generalmente a disposición pues, de las cúpulas, de las élites. ¿Quién es invitado a esos parlamentos abiertos? Pues políticos, empresarios,
personas de las ONGs, académicos, pero esa deliberación, esa discusión no llega necesariamente a la sociedad. Entonces, ahora lo que se busca, pues son mediante dos instrumentos que lo que se vaya a deliberar en los parlamentos abiertos sea también conocido en la sociedad mediante las encuestas que se van a realizar. Entonces, me parecen ejercicios adecuados, reformas de este tipo que van a trascender, no son reformas para 6 años, sino son reformas para mucho tiempo y que van a tener un impacto en la vida de las personas, pues sí requieren ser ampliamente conocidas, debatidas, pues analizadas en todos sus extremos para conocer pues las partes positivas o negativas que puedan presentar ellas. Digamos que una de las primeras reacciones que ha traído esta propuesta, doctor Cárdenas, ha sido en el terreno financiero, en los mercados. Se habla de que hay nerviosismo, el propio presidente de la República dijo, bueno, hay nerviosismo, pero no tiene por qué haberlo, va a ser un efecto que pasará pronto, lo mismo dijo la doctora Sheinbaum. Por ahí, a lo mejor, el nombramiento de la continuidad del secretario de Hacienda generó alguna confianza, pero ha impactado en los mercados esta propuesta. ¿Por qué, doctor? Yo creo que ha impactado en los mercados porque no se conoce bien la propuesta y desde luego porque siempre el cambio pues produce temor en muchos sectores. Al sector empresarial nacional, transnacional, pues lo que le interesa del Poder Judicial es la certeza jurídica, es decir, que ellos tengan pues convicción de que al acudir a un tribunal, el tribunal actuará con imparcialidad y con independencia. Y tal vez algunos de ellos, los que han provocado estos vaivenes en los mercados o de incertidumbre en los mercados, pues piensan que los jueces, los magistrados, los ministros electos por vía popular no otorgarán las mismas garantías de imparcialidad o independencia que los actuales jueces y magistrados y ministros. Yo creo que es un error, es tal vez un miedo que tienen los sectores económicos privilegiados, dominantes, pues a las mayorías, al pueblo, a lo que determine el pueblo. Pero como hemos visto en la historia reciente de nuestro país y del mundo, las sociedades desde luego se pueden equivocar, pueden cometer errores, el pueblo se puede equivocar, pero generalmente el pueblo es certero. Entonces, una reforma de este tipo no tiene por qué, desde mi punto de vista, causar inquietud en los mercados. Mira, te voy a dar algunos datos. Hay otros países en donde se eligen jueces, es verdad que no son en la mayoría de los países, pero hay un caso muy importante, el caso suizo. En Suiza, los jueces a nivel cantonal son electos y ahí no hay desconfianza hacia la función de los jueces electos por el pueblo a nivel cantonal. En los Estados Unidos, en una buena parte de los estados de la Unión Americana, los jueces locales son electos también por el pueblo. Entonces, hay casos en países muy desarrollados, como Estados Unidos y Suiza, donde ciertos jueces son electos y no hay consecuencias negativas. Generalmente, para desacreditar el tema de la elección de ministros, de jueces, se pone como ejemplo el caso de Bolivia, en donde ese modelo de elección de jueces supremos se aprobó en la Constitución boliviana de 2009 y no ha dado muchos buenos resultados, pero desde mi punto de vista ese modelo boliviano no da resultados no tanto por la elección de los jueces supremos, sino porque la fecha, por ejemplo, para las elecciones de jueces o de magistrados no coincide con la fecha de las elecciones para diputados, para presidente, y hay escasa participación ciudadana en las urnas cuando se eligen a los jueces. Entonces eso ha provocado la crítica en Bolivia. También en el procedimiento electivo de jueces supremos en Bolivia participa la Asamblea, el Congreso boliviano, y eso desde luego distorsiona el proceso de elección. Entonces, el caso boliviano no es el mejor ejemplo.
para hablar de este asunto de la elección de jueces. Yo creo que hay ejemplos en países desarrollados como Suiza y Estados Unidos que han dado resultados positivos. A ver, doctor, mencionabas el ejemplo de cómo se eligen los cantones de Suiza, mencionabas el ejemplo de Estados Unidos, de Bolivia. A ver, déjame preguntarte, ¿estás de acuerdo con las aseveraciones de que la elección popular de jueces, magistrados, ministros del Poder Judicial impactaría de manera negativa en los contrapesos entre estas tres soberanías, que son los tres poderes? No, yo creo que no. Yo te comentaba, Enrique, que por ejemplo en México, en el siglo XIX, a todas las autoridades, desde la Constitución del 24 hasta pues, el inicio del siglo XX, con la aprobación de la Constitución que está vigente, a los ministros de la Corte se les elegía don Benito Juárez, Porfirio Díaz, Vicente Riva Palacio, Guillermo Prieto. Todos ellos fueron, Ignacio Manuel Altamirano, fueron ministros de la Corte Mexicana y fueron ministros electos. Y bueno, eran personas, todos ellos ilustrados, que aportaron cosas muy importantes a nuestro país. A veces existe el temor del método de elección porque se piensa que cualquier persona llegaría al cargo de ministro, de juez, de magistrado. Y esto no es así, porque la reforma, y la constitucional, y después las leyes secundarias de esa reforma constitucional, pues deben prever que para ser juez o magistrado, o no se diga ministro, se debe ser abogado, con cierta experiencia, con años de ejercicio profesional. Seguramente se privilegiará, por ejemplo, cuando proponga el legislativo, el judicial o el ejecutivo a los ministros, pues a las personas que tengan un mejor currículum, que tengan grados académicos de maestros, de doctores, que tengan una experiencia como litigantes conocida y que sean litigantes con una buena fama. Es decir, la ley tendrá que prever todos esos requisitos que se llaman de idoneidad. Entonces, estas personas son las que se van a someter a la elección. No van a ser personas improvisadas, no van a ser personas que desconozcan el derecho. Es decir, el mérito tendrá que tomar o tendrá un papel que jugar en estos procedimientos de elección. Sí, se van a elegir, pero no a cualquier persona, sino a los abogados con experiencia profesional, con experiencia académica, en el caso de los que sean profesores, etcétera, y que tengan un buen perfil, que tengan una carta de vida adecuada o buena fama, no a cualquier persona. Entonces, yo creo que no, que va a ser un resultado, va a tener resultados muy positivos. Te voy a comentar uno de ellos que creo que va a producir. Actualmente, en los últimos años, por ejemplo, en el caso de los ministros y las ministras designadas han sido principalmente abogados de la ciudad y abogadas de la Ciudad de México, principalmente de la UNAM o de la Escuela Libre de Derecho, con cierto nivel social y económico, ¿no? Si son personas de la clase alta o de la clase media alta. Con el sistema de elección va a haber primero muchos abogados de los estados, abogadas de la provincia, que van a poder aspirar a ser ministros, magistrados y jueces. Va a haber personas que aspiren a ser ministros, magistrados y jueces que provengan, por ejemplo, abogados de los sindicatos, abogados de los ejidos, abogados del mundo indígena. Entonces, el Poder Judicial, voy a utilizar esta expresión, como institución, va a deselitizarse, va a ser una institución menos elitista que lo que es ahora. Yo creo que eso será muy positivo, porque en muchos sectores sociales se va a ver como adecuado que pues un abogado, no sé, de Chetumal, un abogado de Ciudad Obregón, Sonora, pueda ser ministro o ministra de la Suprema Corte, ¿no? Que no necesariamente sean los famosos abogados de la Ciudad de México o abogadas de la Ciudad de México, y además de todas las clases sociales.
y eso no significa que el mérito no se vaya a tomar en cuenta en la elección de estas personas. Ahí habría que revisar cuáles serán todos estos requisitos de los que tú estás hablando, doctor, que seguramente vendrían en la ley secundaria. Y todo esto que dices me parece que elimina el temor de algunos de que en la elección de jueces, por ejemplo, magistrados, pudiera permear el tema de intereses económicos, de apoyar a un abogado o incluso del poder delincuencial. Esto que mencionas me parece que elimina ese riesgo y tendría que eliminar ese temor, doctor. Sí, porque además otra cosa muy importante, en la iniciativa de reforma que propone el presidente López Obrador, se prohíbe que estas personas que van a ser electas hagan campaña. No van a poder hacer campaña. Ahorita te digo cómo se van a dar a conocer. No van a poder hacer campaña, no van a poder recibir financiamiento público o privado, o sea, el Estado no les va a dar financiamiento, pero también va a estar prohibido que los empresarios, el poder económico o el narcotráfico, como tú dices, el crimen organizado, apoye las candidaturas, porque va a estar prohibido el financiamiento público, privado, y no van a poder hacer campaña. El aspirante a ministro, a magistrado, a juez que haga campaña, pues será inhabilitado, no podrá participar en el proceso de elección de ministro, de magistrado o de juez. Entonces tú me puedes preguntar, bueno, y entonces esas personas que van a someterse a una votación, ¿cómo la ciudadanía los va a conocer? Bueno, van a tener la única prestación o prerrogativa que van a tener es que les van a ofrecer tiempos del Estado, tiempos en radio y televisión, para que pues den a conocer sus nombres, su currículum. En esos tiempos del Estado pueden, por ejemplo, organizarse debates entre los candidatos a magistrados, a jueces, a ministros, y esa será la manera en la que la ciudadanía los vaya conociendo, pero sin que hagan campaña y sin que reciban ni recurso público ni recurso privado, porque entonces quedarían inhabilitados, y las personas que llegaran, por ejemplo, a aportarles dinero, a comprarles tiempos en redes sociales, por ejemplo, ¿no? Esas personas podrían ser sancionadas penal o administrativamente. Entonces es algo que se va a regular, a normar adecuadamente para que esos efectos negativos no se den. Doctor, ¿te parece que esta reforma terminaría con los posibles actos de corrupción entre jueces, magistrados o miembros del Poder Judicial? Bueno, algo así como dar por terminada la corrupción en México va a ser siempre un tema muy difícil, pero desde luego este mecanismo contribuiría en gran medida a resolver problemas de corrupción que existen hoy en el Poder Judicial. Muchos ministros, por ejemplo, llegan al cargo pues con compromisos con el sector económico o con el sector político, y entonces actúan, resuelven, dictan sentencias para favorecer al partido político que los llevó al cargo o al sector económico que los respaldó cuando pretendieron ser ministros o ministras de la Suprema Corte. Entonces, desde luego, yo creo que este método es mucho más transparente, empodera a los ciudadanos porque participan los ciudadanos eligiendo al ministro, al magistrado o al juez, y con ello se reduce niveles importantes de corrupción. Yo creo que sí contribuirá el nuevo método de elección a reducir los niveles de corrupción, por lo que ya he explicado. Echando mano a tu experiencia parlamentaria, doctor, bueno, como diputado, como investigador, como abogado, ¿qué agregarías a esta propuesta de reforma al Poder Judicial? Mira, hay muchas cosas que desde luego se requieren en el sistema judicial mexicano. Yo creo que, por ejemplo, en materia de los asuntos penales, es algo que todos vemos, observamos cotidianamente en los medios de comunicación o cuando tenemos algún asunto de algún amigo o algún familiar. Nuestro sistema penitenciario, las cárceles de México, están sobre todo pobladas, habitadas por personas pobres. Las personas de la clase alta, de la clase media alta, pues no suelen estar en las cárceles mucho tiempo, aunque hayan cometido delitos,
porque con el recurso que tienen, con sus medios económicos, pues pueden comprar una buena defensa. Entonces, algo que hay que fortalecer mucho en el sistema jurídico de nuestro país, ese es el sistema de defensoría de oficio, para que las personas pobres, más pobres, tengan una defensa adecuada en un proceso penal o en un proceso familiar o en un proceso civil, etcétera, laboral. Entonces, el tema de la defensoría de oficio debe fortalecerse. Actualmente hay defensores de oficio, pero hay tan pocos y no están tan respaldados que un defensor de oficio puede tener hasta 200, 300 asuntos y no tiene manera de defender adecuadamente a estas personas. Entonces, ese es un tema que hay que fortalecer, que hace falta, ¿no? Otro tema también muy importante es seguir mejorando, profesionalizando a las fiscalías de nuestro país, ¿no? Ha habido en los últimos años algún intento por fortalecerlas, pero desde luego las fiscalías en México, tanto la General de la República como las estatales, siguen siendo débiles, ¿no? ¿Y qué te digo yo de las policías, ¿no? Municipales, estatales, que requieren profesionalización, capacitación, recursos, mejores salarios, en fin, todo el sistema de investigación, de procuración, de administración de justicia, pues debe ser reformado. Entonces, esta reforma, esta modificación que propone el presidente López Obrador, es una reforma, entre otras, que se requieren para cambiar el sistema judicial, el sistema de procuración, los sistemas policíacos, los sistemas penitenciarios en México. Pues qué duda cabe que esta reforma modificará sustantivamente la vida jurídica del país. Es sin duda, pues, un tema que va a seguir vigente en las siguientes semanas. Es importante analizar los alcances de esta reforma al Poder Judicial y el impacto que tendrá en el ejercicio de la función jurisdiccional. Vendrá una etapa de consulta y seguramente pues, se escucharán voces a favor y en contra. Veremos cuál es el rumbo que toma este proceso de cara al inicio de sesiones del nuevo Congreso de la Unión el mes de septiembre, que coincide con el último mes de gestión del presidente de la República. Yo le doy las gracias nuevamente al doctor Jaime Cárdenas Gracia. Gracias, doctor, siempre un privilegio. A ti, Enrique, gusto en saludarte y también a todo el auditorio del sistema mexiquense de comunicación. Un abrazo, un saludo y muchas gracias por un abrazo y muchas gracias, doctor. Y gracias a usted por sincronizarnos en las frecuencias del sistema mexiquense de medios públicos. Soy Enrique Lascano y en nombre de todas mis compañeras y compañeros de este equipo de trabajo, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta la próxima.